Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, al de Telefuturo, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas. Nosotros básicamente vamos a identificar dos temas de los que vamos a abordar en el día de hoy. Y esos temas son los siguientes: ataque de odio y expresión paranoica de frustración en Estados Unidos, en Minneapolis. La economía dominicana busca reanimarse y seguir caminando, aunque con más deuda y mayor déficit. Y entonces hay otros temas que los iremos abordando de inmediato. Permítanme agradecer a la Sociedad Dominicana de Diarios y a la Oficina Regional de UNESCO en la República Dominicana por la invitación que formularon en el día de ayer a RCC Media para participar de un panel sobre la cobertura mediática de la tragedia del Jet. Y nosotros estuvimos participando en ese panel en representación de RCC Media. El panel también incluyó en una de sus segmentos, de sus partes, pues la visión de las autoridades que manejaron esta tragedia y cómo abordaron la tragedia, y bueno, cómo la tragedia fue abordada y ha estado siendo abordada desde los medios de comunicación. Y el espíritu del encuentro es el aprendizaje. Es el aprendizaje porque esa es una de las mayores tragedias que ha padecido este país, y desde luego que ya después de lo irremediable toca entonces aprender todo lo que se pueda de lo que allí ocurrió para evitar que se repita una cosa como esa en el futuro, y verla desde distinta óptica. Yo creo que primó realmente un diálogo bastante respetuoso. Entonces, agradecemos la invitación. No voy a, digamos, hacer una reiteración de planteamientos, porque nosotros habíamos y hemos adoptado con relación a este caso una línea que hemos respetado. Ayer hubo una intervención que se había producido a propósito de ese escenario y atendiendo una invitación en ese escenario. Pero nosotros dijimos desde el principio que no siendo ajenos a toda esta tragedia y a todo el que ha vivido esta tragedia de un modo u otro, y de hecho hemos sido parte de los que nos ha tocado vivir esa tragedia, sin ánimo, digamos, de victimizarse, porque hay gente que la
la vivió de manera peor e irrecuperable. Entonces, dado ese hecho, nosotros adoptamos la decisión de dejar que los acontecimientos fluyan, que la justicia se encargue de, digamos, conocer de todo lo que tenga que conocer con relación a este caso. Pero en RCC Media no hemos tenido a unos medios usados en el interés de favorecer una causa o dedicados a favorecer una causa, porque la causa de RCC Media es también la causa de los que desde el sitial de las víctimas canalizan sus reclamos de distintas maneras. Nosotros estamos ahí y estamos aquí, porque también aquí hay cosas, digamos, pérdidas humanas, porque muchas de las personas que murieron allí eran parte nuestra, hay un patrimonio, hay muchas cosas que no se recuperan. Entonces, que el tiempo se vaya encargando de poner cada cosa en su lugar, y nosotros vamos a mantener el compromiso que hemos hecho con relación a ese asunto. Entonces vamos, señores, vamos inmediatamente a abordar otros temas. Vamos a abordar otros temas. Bueno, miren, ayer Nayib Chaede hizo la denuncia de un DRIN en Las Clavellinas, que se habían presentado muchísimas denuncias, querellas, etcétera, y nada de las autoridades atender esa situación. Ayer Nayib incluyó esa denuncia en su comentario. Conversamos con Manuel Sierra, cuyos padres están entre los más afectados por ese establecimiento que opera de manera totalmente desconsiderada, y recibimos a través de Manuel Cruz un mensaje de la ministra de Interior y Policía, que de inmediato iba a tomar cartas en el asunto. Ayer, pues, las autoridades procedieron a cerrar el lugar, y esperamos que sea una medida definitiva, y que todo lo que se ha canalizado hasta ahora en los querellamientos siga adelante. Entonces, gracias a la ministra Farideh Raful, que de inmediato, tan pronto escuchó la denuncia, le prestó, digamos, la atención correspondiente. Esperamos que este problema realmente sea subsanado, porque no hay derecho, nadie que esté haciendo negocio tiene derecho a hacerlo perturbando la vida de los otros, acabando con la tranquilidad ya de personas que viven, digamos, una etapa de la vida bastante avanzada y merecen hacerlo en paz. Por otra parte, ayer se produjo el apresamiento del señor Rafael Guerrero. El señor Rafael Guerrero produce comentarios a través de una plataforma de YouTube, y creo que en otras plataformas.
Su plataforma se titula Corrupción al Desnudo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, está el caso del señor Rafael Guerrero, el caso de Claudia Pérez, el caso de Ángel Martínez y bueno, el caso también de la hija de Claudia Pérez. En todos estos casos se han producido medidas de coerción, se han producido apresamientos por temas de delitos de opinión. Realmente yo no simpatizo por ese tratamiento. Realmente no me gusta eso. Que temas que no deben conllevar prisión se haya creado la moda de tratarlo con prisión. Hay sí una excusa, porque se trata de la excusa de la rebeldía. Si una persona es citada para conocer de una demanda, de un querellamiento por difamación e injuria, y esa persona no se presenta al tribunal, el tribunal lo declara en rebeldía. Y entonces, por eso es que se producen estos apresamientos. Pero se trata de cosas que más bien lo que quieren es crear la costumbre, porque no son apresamientos reales. Una persona declarada en rebeldía la llevan presa, pero tan pronto se presentó a la audiencia, esa rebeldía se levanta, a menos que no se haya presentado un fin de semana y tenga que esperar unos días a que se celebre la audiencia para que le levanten la medida de coerción. Entonces, él enfrenta varias querellas por temas de supuesta difamación e injuria, y yo creo que hay que ponerle un freno a eso. Hay que ponerle un freno a eso. A mí no me gusta lo que está ocurriendo con eso. No me gusta lo que está ocurriendo con eso. En verdad, creo que se está yendo más allá de lo que debe ser. Rafael Guerrero Méndez, dice esta información, creador del programa digital Corrupción al Desnudo, fue arrestado ayer por incumplir reiteradamente citaciones judiciales relacionadas con una acusación de difamación e injuria. La detención fue ordenada por la cuarta sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que Guerrero no se presentara a varias audiencias. Bueno, lo que ordena la Corte es la declaratoria en rebeldía. No se presentara a varias audiencias en proceso que enfrenta por una querella interpuesta por el exdirector de la Dirección General de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo. Guerrero Méndez se encuentra recluido en una celda preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de su comparecencia ante el tribunal pautada para este jueves, es decir, hoy le levantan la rebeldía. Es de rigor que le levanten la rebeldía, pero ya se produjo lo del apresamiento y entonces se va generalizando esa idea. Entonces, él tiene otras situaciones que lo que hay es que dirimirla, pero ojalá que esta cuestión no se siga expandiendo. Esto no se siga expandiendo porque no creo que eso envíe un buen mensaje. Y hoy se ve en estas personas, pero las cosas inician con unas personas, pero van evolucionando hacia otras y se convierten en práctica generalizada. Y esa no era una práctica generalizada en este país. No lo era.
No lo era. Así que tengamos un poquito de cuidado con eso. Bueno, señores, ayer el líder de Haití pues hizo una concesión muy generosa. Me refiero a Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbecue. Barbecue parece que busca ganar un poco más de apoyo en la población y entonces adoptó la medida de llamar a sus soldados a retirarse de una serie de barrios que tenían tomados. Y los pobres pobladores de esos lugares, recluidos y hacinados en casas de campañas, en las peores condiciones, porque habían tenido que abandonar sus viviendas. Entonces, hay un beneficio porque él ordenó que se retiraran de Delmas 30, de Solino, de Chris Roy y de Nason. Es decir, mis soldados se retiran de ahí para permitir que las personas vuelvan a ocupar sus viviendas, a restaurar sus viviendas, a vivir como vivían antes de que las bandas, y en este caso, la del señor Barbecue, que la Vivir Juntos, etcétera, pues tomaran ese sector. Habrá que ver de dónde parte esto. Habrá que ver de dónde parte esto, porque es una concesión política. Eso es una concesión política que tiene que estar dirigida a algún objetivo. Quiere mostrar algo, le estarán asesorando, le estarán indicando algunas cosas, porque el paso es un paso positivo. Paso positivo y desde luego que le beneficia a él y beneficia a las personas que tuvieron que abandonar lo poco que tenían, su vida cotidiana para por lo menos preservar la vida, aunque sea en las peores condiciones, alejado de estos sectores tomados por las bandas. Ayer ya se veían imágenes de personas regresando a esos sectores en los que no podían vivir por esa situación tan difícil, esa situación terrible. Miren, ayer hice referencia a esta información de la Cámara de Cuentas mostrando cuán eficiente es, que ha publicado más auditorías que la anterior, que en los primeros 100 días publicaron 8 los anteriores. Estos han publicado 100 auditorías. Y no voy a repetir lo que dije en el día de ayer, sino que agrego otra cosa. Esas auditorías corresponden a 205 informes de auditoría ya con veredictos dejados por la Cámara de Cuentas anterior. Es decir, que ellos están alegando eficiencia usando ya auditorías que estaban hechas. Esas auditorías. Pero hay un detalle importante. Esas auditorías que está publicando la Cámara de Cuentas, presidida por una persona que está pendiente de una auditoría, de una administración que enfrentó muchos cuestionamientos en sus manejos financieros,
esas auditorías que se están publicando, algunas han sido maquilladas. Es decir, algunas han surtido alteraciones en sus veredictos. No, en algunos casos, no fundamentales. Por ejemplo, en el caso de la auditoría del MIBE, bueno, si vemos diferencia entre el MIBE maquillado y el MIBE como había quedado, es realmente en el que había quedado, las observaciones que se hacían eran subsanables, pero se hacían observaciones que eran subsanables. En el caso de la publicada, se quitaron esas observaciones y se publicó. Y por eso es que se habla de que esta auditoría reivindican una gestión que todo el mundo sabe que ha sido eficiente, la gestión de Carlos Bonillas, etcétera, pero que la Cámara no está para reivindicar ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en ese caso hubo un retoque, pero el retoque no fue en lo fundamental. Pero en el caso del impostón, no fue un maquillaje, fue una cirugía que le hicieron. Fue una cirugía que le hicieron al veredicto que ya tenía, a los veredictos que ya tenía la auditoría que ellos se encontraron ahí. Que ellos no han hecho auditoría. Ellos están publicando lo que encontraron ahí. En algunos casos maquillados, con acuerdos con funcionarios. Ojalá que se les ocurra pedirme que le presente algunas evidencias de eso. Ojalá que se les ocurra. Pero repito que las tenían ahí y en algunos casos la están publicando, pero con su maquillaje, porque están haciendo a lo que lo llevaron ahí, que es un compromiso claro con la impunidad, porque a eso fue que lo llevaron ahí, porque ese tipo de cámara de cuenta que se escogió no podía ir a otra cosa que no haya sido a eso. Y han ido con el mayor descaro, a hacerlo. Entonces, señores, en Estados Unidos, en Minneapolis, se presentó pues una situación ayer que por una parte es una expresión de odio, también un reflejo de frustración. Estamos hablando de que un joven de 20 años pues decidió acabar con su vida, pero no irse solo. Y la genial idea que se le ocurrió fue tomar para un colegio que está contiguo, que tiene entre sus instalaciones contigua una iglesia, y entonces los niños que tenían 2 días que habían iniciado el año escolar estaban rezando, una cantidad de niños ahí en la iglesia. El individuo se aproxima por una ventana y disparó contra los niños. Se llevó 2 de inmediato, que murieron ahí hincados como estaban, y hay otros 17 niños que están heridos. Entonces, el individuo tiene 20 años, las armas que tenían eran legales. Se alega que él se identificaba como Robin
Westman, pero que se llamaba Robert Westman. No se sabe si él estaba haciendo algún cambio de nombre, si había que si yo qué, de cambio de género, etcétera, porque en toda la expresión de su frustración está el odio religioso, porque entre otras cosas le pregunta dónde estaba el Dios de los niños que mató previamente. Le pone a sus cargadores una serie de disparates o de interrogantes que se había formulado, y que le pide perdón a su familia, que sus padres no crean que han fracasado, que perdón a sus hermanos porque él sabe que ya les ha dañado la vida para siempre. Estamos hablando de una paranoia, de una neurosis expresada en ese sentido, en el sentido de que el individuo tiene conciencia de sí. Él no ha perdido la conciencia de sí. Él lo que se ha creído es con derecho a resolver sus frustraciones de la forma en la que lo ha hecho. Porque esas frustraciones se acumulan por distintas cosas. Se acumulan por distintas cosas. Estamos hablando de estar en un país desarrollado, donde se supone que el solo hecho de nacer en él y ya era un privilegio, y ya te colocaba en unas condiciones de vida distintas. Pero como todas esas cosas han desaparecido, y la gente no ha encontrado respuesta en otra cosa, pues lo que usted termina es levantando mucha frustración, y fíjense cómo esa frustración termina canalizada en una sociedad donde es tan fácil conseguir un arma. Entonces los acontecimientos se tornan distintos, totalmente distintos. Trae de nuevo el tema de la facilidad de las armas. Pero el asunto no está solo en la facilidad de las armas, de conseguir las armas. Es en el tipo de sociedad que se está levantando, en la falta de respuesta que le den sentido a esas vidas, que le den objetivos a esas vidas, que le den otras visiones a esas vidas, porque sentirse que tú viniste al mundo absolutamente para nada, que no eres nadie, que no tienes posibilidades de lograr nada, y que tal vez no puedes ni siquiera expresarte como tú eres, pues lleva un día a una salida como esta. Esto es un acontecimiento que coloca ante la impotencia. ¿Por qué si se quería matar no se mató él? ¿Por qué esa cobardía de atentar contra niños que han reiniciado su año escolar con mucha esperanza, con fe, creencia? Los niveles de inseguridad llegan a todas partes. ¿Cómo es posible que una gente que está tranquila en una iglesia encuentre la muerte de esa forma, buscando la paz, buscando de Dios? Entonces, esto plantea muchas cosas en esa sociedad que se va hundiendo en sí misma por
esa crisis en sus expectativas y todo el cúmulo que ellas arrastran. Señores, miren, finalmente, con relación a la economía, ya hemos dicho que Magín Díaz, el nuevo ministro de Haciendas, llegó a la posición y le tomó inmediatamente prestado a Keynes su multiplicador. Y llegó con el multiplicador keynesiano a tratar de reanimar la economía. Que son esas medidas que se están adoptando para estos fines, los meses finales de este año, de provocar un mayor gasto público, una mayor inversión pública. ¿Qué ocurre? Que esa mayor inversión pública conlleva una inversión adicional de 36,000 millones de pesos. Esos 36,000 millones de pesos se dijo en el proyecto de modificación presupuestaria que se iban a procurar, se había dicho, sin apelar a nuevos endeudamientos, porque se iban a realizar usando fondos anteriores, disponibilidades presupuestarias anteriores, como se había hecho en el pasado. Por ejemplo, CRES publica un trabajo en el que dice que el 1 de agosto del 2023 el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de modificación del presupuesto general del Estado, mediante el cual se incrementaba el déficit fiscal de 3.0 a 3.2% del PIB. Eso fue en el 2023. En aquel momento, la economía acumulaba un crecimiento de 1.8%. A junio. El 19 de agosto pasado, el Ejecutivo envió al Congreso una modificación del 2025 que elevaría el déficit de 3.0 a 3.5 del PIB. Hasta junio de este año, la economía había crecido 2.4. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que aunque no se iban a incluir nuevos endeudamientos, porque se iba a resolver este crecimiento de la inversión con recursos que habían quedado de presupuestos anteriores, no ha sido posible resolverlo solamente con eso. Para cubrir el déficit son necesarios, se van a tomar 23,600 millones de ejercicios fiscales anteriores, pero hay que sumar 10,600.8 millones que se hacen con un incremento de deuda. El punto más relevante de la comunicación es la autorización para emitir RD, unos 361,618 millones, 239,013 en títulos de deuda pública. Eso es para buscar estos 10,627.8 adicionales. Es decir, que indiscutiblemente tendremos un incremento de déficit, pero también tendremos un incremento de la deuda. Entonces, Magín, que ha buscado el multiplicador keynesiano para tratar de reanimar la economía, también tiene que manejarse
tiene que manejarse con la equivalencia ricardiana. Con la equivalencia ricardiana. ¿Cuál es la equivalencia ricardiana? La equivalencia ricardiana lo que plantea es que deuda nueva no es otra cosa que impuesto nuevo. Que los préstamos de hoy, decía David Ricardo, son los impuestos de mañana. Que cada vez que usted vea que se está hablando de incremento de deuda, se está hablando de nuevos impuestos. Eso es fundamentalmente lo que sugiere la equivalencia ricardiana. Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados tangibles de estas medidas, porque en el pasado se hicieron cosas parecidas, pero lamentablemente no se alcanzaron los resultados esperados. Ojalá que ahora el sacrificio valga la pena. Cambio fuera.